Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente les damos buenas noches a todos ustedes. Les damos un saludo de bienvenida. Y en esta noche, pues vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Mateo, el primer evangelio de los 4 que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ya llevamos 29 estudios y el día de hoy vamos a tener la clase número 30 y vamos a continuar estudiando el Mateo capítulo 26. La semana pasada terminamos en el versículo 30, cuando Jesús, después de instituir la cena del Señor, dice que salieron y se fueron al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está ahí en las afueritas de la ciudad de Jerusalén. Así que, bueno, tenemos a dos hermanitos que estaban en espera, ya están conectadas. Bueno. Bienvenidas, mis queridas hermanitas. Gracias. Vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar, a continuar Mateo capítulo 26, versículo 31. Es donde vamos a empezar a estudiar hoy. La semana pasada terminamos en el versículo 30, cuando Jesús, después de instituir la cena del Señor, que es el nuevo pacto que Él instituye, acuérdense de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios instituyó un pacto con ellos, hizo un pacto con los israelitas. Y ese pacto pues duró muchos años. Pero también Dios había anunciado que iba a llegar el tiempo que se iba a hacer un nuevo pacto. Entonces Jesús, esta noche que está celebrando la Pascua, que es la fiesta de la salida de Israel de Egipto, también en esa misma noche, recordando ese hecho histórico, ustedes se recuerdan que se mató un cordero y la sangre se puso manchó las puertas con la sangre como señal para que la muerte no llegara a aquellos hogares. Pues ahora Jesús está instituyendo el nuevo pacto y durante esa misma cena, Él le dice a sus discípulos que bebieran el vino, la copa que representaba su sangre que iba a ser derramada para el nuevo pacto. Y ahí también dice que esto era para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y también hace la promesa de que Él no le iba a volver a beber físicamente con ellos hasta el día que Él regresara. Así que Él, Él hace esa promesa de que Él va a volver y un día a todos aquellos que creemos en Él vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente o de estar con el Señor. Él nuevamente va a estar aquí en la tierra y vamos a tener esa oportunidad de poder celebrar el pacto, ¿verdad? El pacto que nos trajo la salvación. Y después de que ellos celebraron esta cena, fue instituida, salieron ellos al Monte de los Olivos, que era como un bosque, un pequeño jardín de árboles que estaba en las afueras de la ciudad, como a 1,5 millas o algo así, 3 kilómetros. Entonces está enfrente de la ciudad. Así que hoy vamos a continuar estudiando. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, verso 31. Entonces, cuando estaban en el huerto de los olivos, en el jardín que también se le llama Getsemaní, ahí se le llama en hebreo, Jesús les va a anunciar algo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 31 al versículo 35. Dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Jesús está anunciando de que en unos momentos va a pasar algo bastante sorpresivo para ellos, porque Judas iba a llegar con los líderes religiosos y algunos soldados para arrestar a Jesús.
Pero Jesús le está diciendo, antes de que pase, le está diciendo a sus discípulos, los está preparando para que ellos sepan lo que iba a pasar. Algo curioso que Jesús, que Mateo no menciona, es que Jesús en Lucas dice, Jesús le dijo a Pedro que Satanás había pedido zarandearlos a ellos como a trigo, ¿verdad? Mateo no menciona esa frase, no menciona esta cosa que Lucas sí menciona. Pero esa misma noche también Jesús dijo esto, pero Lucas sí lo dice. Mateo no lo menciona, pero es la misma narración, prácticamente el mismo suceso. Sí, Jesús le dijo a Pedro que Satanás los iba a zarandear a él y a sus demás discípulos. Y o sea que lo que Lucas dice, o lo que Lucas registra en su evangelio, es que ese acontecimiento iba a ser como un shock, como un impacto fuerte para ellos cuando llegaran a arrestar a Jesús. Entonces, los pensamientos y las emociones de los discípulos iban a entrar en un estado de shock, de confusión y de dudas, ¿verdad? Porque iba a ser algo inesperado para ellos, pero Jesús se lo está advirtiendo. Entonces Jesús les dice aquí en Mateo, versículo 26-31, lo que está escrito o que se había escrito por el profeta Zacarías, profeta que existió como 500 años antes de Jesús, había profetizado de que en sus profecías decía, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces Jesús usa esa cita bíblica para referirse también algo que iba a pasar en esa noche, ¿verdad? Como diciendo Jesús, y esto ya está escrito, ya estaba predicho de que iba a pasar, ¿verdad? Así que Jesús sabe todo, está sabiendo todo lo que va a suceder. Para Jesús nada de esto es una sorpresa. Es más, él sabía de que esa noche iba a pasar esto. Precisamente él ya lo había anunciado antes, que lo iban a atrapar, que lo iban a juzgar, que lo iban a golpear y lo iban a condenar a muerte, ¿verdad? Jesús ya sabía que esto iba a pasar, pero él no rehusó enfrentar esta realidad porque era plan de Dios y él lo sabía y lo iba a enfrentar. Entonces en el versículo 32 dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Galilea es la región donde vivían los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo y muchos de ellos. Ahí donde está el lago de Galilea. Jesús vivía en una región cerca del lago allá en Capernaum, y habían otros pueblos alrededor, Betsaida y otros más, ¿verdad? Entonces Jesús les dice que él les predice también de que él va a resucitar y que como para darles seguridad de que él no iba a ser destruido totalmente, sino que era una situación que él tenía que enfrentar, ¿verdad? Pero vamos a ver el versículo 33. Pedro enfatiza que él no se va a escandalizar, ¿verdad? Vamos a admitir a alguien más. Pedro le dice a Jesús en ese momento, el versículo 33, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Entonces aquí vemos a un Pedro que está hablando de una manera pues emocional, ¿verdad? Él está seguro hasta en este momento de que él va a ser fiel, le va a ser fiel a Jesús y que él, si es posible, va a enfrentar la situación y que lo va a acompañar y que no lo va a dejar solo a Jesús. Pedro está en esa condición de que él está firmemente dispuesto a estar del lado de Jesús en los momentos difíciles. Pero Jesús le dice en el versículo 34, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, o sea, antes de que amanezca, eso quiere decir, me negarás 3 veces. O sea que Jesús
sabía lo que iba a pasar. Jesús está en total control de lo que está pasando y para él no es ninguna sorpresa. Él podía ver el futuro inmediato, ¿verdad? Él podía darse cuenta de lo que iba a pasar unas horas después y lo que iba a pasar el día después. Y también él sabía que iba a resucitar al tercer día. Todo eso estaba en el plan de Dios. Y Jesús lo sabía. Y Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, yo sé que tú pues me aprecias, quieres defenderme, quieres estar conmigo, piensas que vas a poder con este paquete, con esta prueba, pero le dice Jesús, pero yo sé que no vas a poder. No vas a poder y es más, me vas a negar 3 veces, le dice, en esta misma noche. O sea, no había pasado, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, y luego el versículo 35, Pedro vuelve a decir, aunque tenga que morir contigo, le dice. Insistió Pedro. Como que Pedro no le creía a Jesús. No creía que Jesús sabía lo que iba a pasar. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, ¿verdad? En otras palabras, ellos, en su sentir personal, ellos estaban, pues, por decirlo de alguna manera, firmes y seguros de que iban a poder seguir con Jesús, iban a enfrentar la situación todos juntos, ¿verdad? De una manera valiente, ¿verdad? Pero Jesús les anticipa que no iba a ser así. Jesús ya les había dicho que cuando lo agarraran a él, los demás iban a correr, lo iban a dejar solo, ¿verdad? Sí, hermanos. Entonces, esta parte es bien importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos movemos por emoción, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, yo sí voy a poder y yo sí voy a enfrentar la situación, aunque sea difícil, y voy a poder hacerle frente. Pero Jesús conoce nuestras debilidades, Jesús conoce nuestros límites, Jesús conoce de que a veces la situación nos va a rebasar, la situación va a ser más fuerte que nosotros y nosotros no vamos a poder manejarla, ¿verdad? Y Jesús comprende todo eso, ¿verdad? Por eso él en Lucas le mencionó a Pedro y a los discípulos que Satanás los había pedido para zarandearlos, ¿verdad? O sea, para afectar sus pensamientos y sus emociones y para que ellos tuvieran miedo. Eso quiere decir también, ¿verdad? Que ellos no tuvieran la capacidad de responder, de ser lo suficientemente valientes y atrevidos para soportar la misma prueba que Jesús iba a pasar. Sí, porque ahí, hermanos, era una condición donde corrían peligro de muerte también. Ellos sabían de que enfrentarse a las autoridades no iba a ser fácil, ¿verdad? No iba a ser fácil. Entonces Jesús lo sabía y por eso él les dice eso, ¿verdad? Pero todos los discípulos aparentemente sentían la valentía de que iban a poder. Pero la historia nos dice de que Jesús tenía razón, que ellos no pudieron, que todos corrieron, que todos se espantaron, ¿verdad? Entonces podemos ver que Jesús conoce todas las cosas, aún antes de que pasen, ¿verdad? Antes de que pasen, Jesús sabe hasta dónde podemos aguantar, ¿verdad? Y Jesús no le recriminó nada, simplemente les advirtió lo que iba a pasar. Y Jesús sabe hasta dónde podemos aguantar, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa después. Dice que después que les advirtió esto Jesús, vamos a entrar a la parte del versículo 36 hasta el versículo 46. Son 10 versículos. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. En el versículo 36 vamos a ver que Jesús, en adelante, Jesús allá en el huerto del Getsemaní, ese nombre de Getsemaní quiere decir donde se prensan las olivas. Se prensaban las olivas para sacar el aceite, ¿verdad?
Eso quiere decir ese nombre, porque ahí había muchos árboles de oliva. Y se cree que también ahí alrededor habían ciertos lugares donde habían como unas prensas, donde prensaban las olivas, nosotros las conocemos en español como aceitunas, ¿verdad? Entonces, para que sacaran el aceite de oliva. Entonces, está en ese huerto Jesús, es de noche, y miren lo que pasa en el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Eso es lo mismo que el huerto de los olivos. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Versículo 37, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Los dos hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo. Eran hermanos. Y comenzó, dice, a sentirse triste y angustiado. O sea que en esos momentos Jesús empieza a sentir que el momento de la dificultad está a punto de llegar. El momento de enfrentar esta situación de su arresto va a ser algo pues difícil, porque él sabe que lo van a tratar injustamente y va a terminar en su crucifixión. Imagínese usted que usted sabe que puede ser esa la última noche de su vida. Entonces Jesús sabía que iba a estar difícil manejar la situación, pero por eso él se empieza a angustiar, porque Jesús estaba a punto de enfrentar una injusticia. Y a veces cuando uno sabe que lo están atacando injustamente, uno puede tratar de defenderse o tratar de buscar una salida, ¿verdad? Y entonces era un momento complicado porque Jesús sabía que era una injusticia lo que le iban a hacer, ¿verdad? Sin embargo, era el plan de Dios y él lo sabía también. Entonces estaba en una encrucijada, ¿verdad? Como permitir que abusen de él, que permitir que lo lastimen, que lo agredan, que aún hasta que lo maten injustamente, pues era algo pues difícil de manejar, ¿verdad? Así que Jesús empieza a sentir esto y entonces se empieza a angustiar. Verso 38. Es tal angustia que me invade. Mira lo que dice Jesús, que me siento morir, les dijo. O sea, imagínense el estado emocional en que estaba Jesús. Y les dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Eso se lo dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los otros demás se quedaron un poco más, discípulos se quedaron un poco más distantes. Verso 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Se refiere, no es que iba a tomar literalmente un líquido amargo, sino está hablando de pasar un trago amargo, o beber un trago amargo quiere decir pasar por una situación difícil, ¿verdad? No es que iba a tomar una bebida amarga, ¿verdad? Literal, es una manera de decir pasar por una prueba muy difícil, muy dura. Pero Jesús dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí podemos ver que Jesús hace esta primera oración, pero lo que Jesús da a entender, hermanos, es de que Él está poniendo primeramente no sus deseos, sino los deseos de Dios, los deseos del Padre, ¿verdad? Y eso es bien importante cuando oremos, porque la importancia de orar con fe es que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Padre. Entonces, eso es bien importante, porque a veces nosotros oramos y a veces como que se nos olvida de que Dios tiene un plan para todo y Dios conoce los resultados finales de cada cosa por anticipado.
Entonces Jesús nos está dando un modelo de oración. Cuando nosotros tengamos una situación difícil, pues a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, quítame esta situación difícil. Pero Jesús no le dijo que se la quitara, sino simplemente que se haga su voluntad, ¿verdad? Y ese es el modelo de la oración de fe. Porque cuando uno tiene fe, va a confiar, primero va a creer en Dios, luego va a confiar en Dios y va a obedecer a Dios, ¿verdad? La fe tiene esos tres elementos: creer, confiar y obedecer. En este caso, aunque era una situación difícil, dolorosa, complicada, Jesús le está diciendo al Padre, yo creo que tu plan es perfecto, confío de que lo que va a pasar es perfecto porque tú lo planeaste y lo voy a obedecer, pase lo que pase, aunque sea difícil, porque yo sé que tu voluntad es buena y es perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es, aunque no lo dice aquí en estas palabras, pero es lo que quiere decir Jesús, ¿verdad? Es la primera oración que hace. Luego, en el versículo 40, dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Sí, pues ya era noche, ¿verdad? Ya era noche. Entonces, todo el día habían tenido mucha actividad, habían cenado, ya tal vez eran las 12 de la noche, no sé, no dice exactamente qué hora era, pero sí, pues estaban cansados y se sentaron y se durmieron. Y llega Jesús y les dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Esto Jesús lo dice porque él estaba pasando en un momento de angustia, ¿verdad? Sus discípulos sabían que iba a pasar algo, pero como que no estaban muy muy al tanto de los detalles, si en ese momento iba a pasar. O sea, Jesús sí sabía que la hora estaba muy cerca, pero los discípulos no creían que estaba tan cerca. Entonces ellos se tomaron como decimos aquí, una pequeña dormida, ¿verdad? Por el cansancio. Bueno, vamos a ver qué pasa después, ¿verdad? Pero dice el versículo, le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está despierto, pero el cuerpo, dice, es débil. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a veces estamos conscientes de una situación difícil, pero a veces el mismo cansancio, el mismo ajetreo de la vida, ¿verdad? Como que no le ponemos tanto cuidado a las cosas que debemos de estar orando, ¿verdad? Así que a veces, por eso a veces la oración a veces se descuida bastante, porque a veces no tenemos debilidades en nuestras prioridades, podríamos decirlo, ¿verdad? En ese momento Jesús tenía una prioridad. Él estaba en una situación complicada y por eso él estaba orando, ¿verdad? Por eso estaba orando. Luego el versículo 42 habla de la segunda oración que hace Jesús. Por segunda vez se retiró, dice, y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, o sea, que pase por este problema, por esta prueba tan difícil, hágase, dice, tu voluntad. Jesús recalca que él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aunque sea dolorosa, aunque sea difícil. Él está dispuesto a continuar con el plan de Dios. Entonces estamos viendo de que Jesús está orando porque está angustiado y quiere encontrar fortaleza y guianza en el Señor. Versículo 43, cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos del sueño. O sea, el cansancio físico, el sueño es algo natural en el ser humano, que llega un momento cuando el cuerpo ya está muy cansado que a veces por más que quiera mantenerse despierto ya no puede. Entonces, y eso estaba pasando con los discípulos. El cansancio físico lo estaba venciendo. Así que dice que los volvió a encontrar dormidos. Dice, porque se les cerraban los ojos del sueño físico. Verso 44. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez.
vemos que Jesús va a hacer una tercera oración. Y dice, diciendo lo mismo, o sea, diciendo de que si es tu voluntad, que pase este trago amargo, pero si no, que se cumpla tu voluntad, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, después que hizo la tercera oración, en el verso 45, volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre, o sea, él, está hablando de él mismo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, o sea, en manos de gente malvada, podríamos decir. Y versículo 46 les dice, levántense, les dice, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. O sea que en ese momento ya venía Judas caminando con la gente que lo iba a arrestar, que lo iba a llevar preso, por decirlo así, para que le hicieran un juicio. Si en el versículo 46 termina esta parte, donde Jesús ora 3 veces, pero en las 3 él enfatiza que se haga la voluntad del Padre, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, le dice al Señor. Entonces podemos ver en eso, ese modelo de oración que nosotros debemos siempre aceptar la voluntad de Dios, aunque sea difícil, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. En el otro evangelio, ¿verdad? En otro evangelio que el de Lucas, dice que en ese momento, Mateo no lo menciona, pero dice que en ese momento llegó un ángel a fortalecerlo, a darle ánimo a Jesús, ¿verdad? Mateo no lo menciona, pero Lucas sí lo menciona, ¿verdad? Y es bien importante, ¿verdad? Porque podemos entender de que aunque la situación iba a ser difícil, Dios Padre le manda a un ángel para darle fortaleza a Jesús, para que él pueda enfrentar la situación con valentía y con dignidad, ¿verdad? Y que él no perdiera el control y fuera a pecar o a ponerse violento o algo así, ¿verdad? Entonces podemos ver que era necesario que él estuviera totalmente bajo control de sus emociones, de sus pensamientos, y sobre todo de sus acciones, ¿verdad? Porque él tenía que llegar a la cruz sin pecado, ¿verdad? Y era un momento bastante complicado. Entonces vamos a entrar a la parte de donde arrestan a Jesús. Pero antes quisiera ver si podíamos comentar un poquito acerca de los momentos en que a veces no tenemos la fuerza para enfrentar alguna situación, como los discípulos que negaron a Jesús, lo dejaron solo, huyeron, ¿verdad? Lo abandonaron. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que no tenemos o decimos que vamos a ser firmes, que vamos a apoyar una causa, ¿verdad? Vamos a apoyar algún plan que tenemos en la iglesia, pero a veces como que se nos olvida, o a veces como que pues no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? No sé si alguna vez a usted le ha pasado de que usted se comprometió a algo, pero luego al final como que no cumplió. No cumplió, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿De que alguna vez se comprometieron a algo y luego no cumplieron? Pensaron que iba a ser fácil y al final siempre no se pudo. Sí, hermano, Muchas buenas veces, noches. muchas veces. Sí, ¿quién habla? Soy yo, Clara. Clara. A mí me ha pasado, hermanito, ¿Sí le ha pasado? que he invitado a gente a la iglesia y dicen, sí, te lo prometo, te lo juro por Dios que voy a ir, y es mentira. Digo yo, No, ¿de pero qué yo se- digo de nosotros, que si nosotros le hemos fallado alguna vez, Muchas también, veces. muchas veces, ¿verdad? A veces Claro. nos comprometemos y decimos, no, Señor, yo te juro que no voy a volverte a fallar. ¿Y qué pasa? Volvemos a fallar. A veces, ¿verdad? O sea, estamos viendo de que el ser humano, pues naturaleza, a veces le gana, habla emocionalmente, pero a veces la realidad es otra, ¿verdad? A veces la realidad nos
nos desengaña, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a los apóstoles, a los discípulos. Así que, pero vemos la comprensión de Jesús, ¿verdad? Vemos de que Jesús los comprende y les da otras oportunidades para que ellos sigan creciendo en su compromiso, en su fe. Amén. ¿Verdad? Sí, hermana, quería decir algo. La hermana Vicky, creo que la hermana Vicky quería decir algo. La hermana Vicky, ¿quiere decir algo, hermana Vicky? Sí, hermano, buenas noches. Sí, Saludos a hermanita. todos. Sí, yo le decía que yo también he fallado. Yo hay veces antes, ahorita ya le busqué de otra forma. Yo decía sí, apoyo en oración cuando se ofrecía, ¿no? Pero la verdad es que a veces las carreras y eso, y se me pasaba. Ajá. Entonces ahora ya le cambié. Yo digo, ahora no les digo que voy a orar hasta que oren. O sea, primero oro y ya puedo decir que estoy apoyando en oración, o a veces en la situación con alguien o platicando y eso no, de una vez le digo, vamos a orar. O sea, ya no le digo, voy a orar por ti. Ya le digo, vente, vamos a orar. Ya lo hago en el momento porque sí, luego anda uno a las carreras y se nos pasa. Y yo ahí pues sí he fallado, lo que he fallado. Les voy a plantear otra situación. ¿Alguna vez usted ha visto algún hermano de la iglesia, por decirlo así, donde se congrega, o algún familiar que usted sabe que está en un momento difícil y usted se hace como que no se da cuenta? ¿Le ha pasado? Como siendo, Jesús dijo, me van a dejar solo. ¿Alguna vez Ajá, usted ha dejado solo a algún hermano o creo algún que sí. familiar? Yo ¿Ah? creo que sí, hermano. ¿Verdad? Nuestra humanidad a veces es cruel, ¿verdad? Sí. A veces no nos portamos a la altura como deberíamos, ¿verdad? Aunque a veces tenemos la intención, a veces decimos que sí, cuenta conmigo para todo, pero a veces nada más son palabras, ¿verdad? Sí, nada más quería que reflexionemos sobre esto, porque esto muestra la humanidad nuestra. Los discípulos no eran superhombres tampoco, ¿verdad? Eran seres humanos que eran frágiles también. A veces sus emociones les hacían decir una cosa, pero a la hora de la verdad, pues como que no podían cumplir, ¿verdad? Y también vimos lo de la oración, que la oración es bien importante que cuando oremos, siempre estemos conscientes de que lo que nos está pasando no es suerte ni casualidad, ¿verdad? Sino que hay un plan ahí de Dios. Entonces debemos de estar conscientes de que a través de las pruebas vamos a salir beneficiados si la resistimos, ¿verdad? Vamos a crecer en fe, vamos a crecer en creerle y confiar en Dios, de que las cosas al final, como dice Pablo, ¿verdad? Todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman a Dios, aunque sean difíciles, pero al final va a haber un buen resultado. Entonces, es bien importante entender el plan de Dios. Así que cuando oremos, yo les recomiendo que cuando oren, oren con la convicción, con la fe, la confianza de que Dios está en control. Y si Dios permite algo es porque Él tiene un propósito. Y que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de Dios y que nos dé el valor y la fuerza para sobreponernos a esa situación. Es el ejemplo que nos está dando Jesús, ¿verdad? Él nunca dijo que se haga mi voluntad o Señor, cambia las circunstancias. Él dijo, si es posible que esto no pase, está bien, dijo, pero si no, que se haga tu voluntad, dijo. Si hay que ir por este camino, pues lo tomamos, dijo Jesús. Si no hay otra alternativa, pues lo aceptamos como algo que es la voluntad de Dios. Entonces, muchos de nosotros vamos a pasar por situaciones donde tal vez no las quisiéramos enfrentar, o tal vez quisiéramos que Dios cambie las circunstancias,
pero entendamos de que la voluntad de Dios, por algo llegó a esa situación, ¿verdad? Entonces, Jesús necesitaba terminar y culminar el plan de Dios. Entonces, eso es bien, bien importante tener en mente cuando oremos, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con donde nos terminamos. Cuando llega el versículo 46, les dice, levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona, dije Jesús. O sea que Jesús ya sabía hasta quién ya lo estaba traicionando, ¿verdad? Pues ya no estaba en el grupo, ya se había despegado del grupo. Y entonces él ya sabía de que pues nunca fue del grupo. Aunque convivió con el grupo, pero nunca fue del grupo. Versículo 47, vamos a ver el arresto de Jesús. Del 47 hasta el 56. Dice así, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, de los originales 12. Lo acompañaba una gran turba, dice, armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, o sea, los líderes religiosos. Los líderes religiosos, hermanos, del pueblo de Israel en la época de Jesús, ellos podían hacer juicios, cosas que tenían que ver con la religión, pero no podían hacer juicios con cosas que tenían que ver con la política, ¿verdad? Con la religión nada más. El gobierno romano les había dado la autoridad de que ellos manejaran los asuntos que tuvieran que ver con los asuntos religiosos. Entonces, este era un asunto que por estar involucrados los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, que eran los líderes que controlaban el templo y todo lo que pasaba en el templo, ¿verdad? Ellos tenían ese control. Entonces llegan ellos, verso 48, el traidor, hablando de Judas, les había dado esta contraseña, o sea, esta señal. Al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Bueno, hay una tradición, ¿verdad? Que se dice de que cuando alguien lo besan, ¿verdad? De una manera no sincera, dice, no, es un beso de Judas, dice. Eso queda porque dice, ese parece amigo, parece que te aprecia, dice, te viene a dar un beso, pero sabemos que detrás de uno, pues no, a uno no lo quiere, quizás hasta lo desprecia y le desea su mal, ¿verdad? Entonces dice, el traidor les había dado esta contraseña, ¿verdad? Y llega y le da un beso, y la gente ya sabía, los que iban con él ya sabían de que al que él se acercara a darle un beso, ese era Jesús. Quizá la gente no estaba muy segura o no lo conocía, la gente que iba ahí con sus espadas y palos, ¿verdad? Pero Judas se encarga de identificarlo. Sí, esto es bien importante, hermanos, porque Judas, al hacer esto, hermanos, él está aceptando ser el acusador formal. En caso de que tuviera que ir a un juicio o tener que declarar algo, al que iban a llamar primero es a Judas, porque él fue el acusador formal de Jesús, el que lo entregó. En otras palabras, Judas estaba dispuesto hasta ir a la corte, ¿verdad? Con tal de quedar bien con los líderes religiosos por lo que le iban a pagar. Fíjense hasta dónde llegaba la ambición de este hombre, ¿verdad? De que por las 30 monedas de plata que le iban a dar, el salario de un mes, pues estaba dispuesto a hacer esto, ¿verdad? En otras palabras, que alguien tenía que ser el acusador. Y en este caso, pues es Judas. Y cuando llegó le dijo, dice, rabí. La palabra rabí quiere decir maestro. Le dijo rabí, le dijo maestro. Y lo besó, dice. Le dio su beso.
Pero aquí vemos cómo Jesús responde, ¿verdad? En el versículo 50. También todo esto es una lección, hermano, para nosotros, ¿verdad? Porque las personas que nos odian, las personas que nos desprecian o que no les caemos muy bien, o que desean nuestro mal, nos desean hacer daño, Jesús no le reprocha nada, simplemente le dice, amigo. Fíjese lo que le dije a Jesús. Amigo, no le dijo no le dijo eres un desgraciado, eres un traicionero, no le dijo nada de eso. Le dice, amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Le dice. O sea que Jesús nunca le dijo una mala palabra. Entonces los hombres se acercaron, dice, y prendieron a Jesús, o sea, lo agarraron, lo atraparon. Versículo 51. En eso, uno de los que estaba con él, Marcos dice que era Pedro. Aquí Mateo no lo menciona, pero era el apóstol Pedro. Uno de los que estaba con él, o sea, Pedro, extendió la mano, sacó la espada, porque tenía una espada, ¿verdad? Tenía una espada debajo de la ropa. Dice que sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. O sea, los otros evangelios narran de que él tiró el espadazo, ¿verdad? Y dice que le cortó una oreja, dando a entender de que el hombre cuando vio venir la espada quizás hizo un lado y le logró cortar la oreja, pero como que la espada no iba hacia la oreja, ¿verdad? La espada era para tal vez darle un machetazo en la cabeza. O sea que Pedro no pudo contener su temperamento, ¿verdad? No pudo controlar sus emociones y él actuó con violencia, ¿verdad? Entonces, y mientras que Jesús estaba tenso, pero tranquilo, ¿verdad? Entonces dice que Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote era el máximo jefe religioso que había en el pueblo. Era el que entraba al templo a ofrecer los sacrificios. Entonces, este sumo sacerdote, más adelante vamos a ver que se llamaba Caifás. Y este era su siervo, o sea, era como empleado, ¿verdad? Del sumo sacerdote. Y dice que esta acción le cortó la oreja a este hombre. En los otros evangelios dice que Jesús recogió la oreja y se la pegó. Le hace un milagro ahí, ¿verdad? Se la colocó de vuelta. Imagínense qué momento tan complicado, ¿verdad? Hasta en ese momento Jesús está mostrando una buena actitud, una buena respuesta de que él no le desea el mal a nadie. Hasta Jesús, si fuera sido uno de nosotros, tal vez le he dicho, bueno, qué bueno que te cortaron la oreja, ¿verdad? Y que esté desangrando ahí. No, Jesús siempre Jesús mostró buenos sentimientos, mostró bondad, mostró misericordia y dice que le pone la oreja otra vez al hombre y en el momento se la restituyó, ¿verdad? Imagínense todo eso, qué tan impactante en ese momento. Y aún así la cosa sigue, ¿verdad? Y Jesús le dice a Pedro en el verso 52, guarda tu espada. Le dijo Jesús, aunque Mateo no dice el nombre, pero se lo dijo a Pedro. Porque los que a hierro matan, dice, a hierro mueren. En otras palabras, Jesús le está diciendo, los que usan la violencia, pues también van a sufrir la violencia, ¿verdad? Los violentos no van a terminar bien, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros controlemos nuestro temperamento, no solo en todo lugar, ¿verdad? Porque es bien importante esto. Las personas violentas, pues, a veces terminan hasta en la cárcel a veces, ¿verdad? Hay hombres que son muy violentos y son muy bravos, sobre todo con las mujeres, ¿verdad? Porque a veces no se enfrentan a otros hombres, pero con las mujeres a veces son muy valentones, ¿verdad? Entonces vemos de que la violencia no es para nada buena, ¿verdad? Y sobre todo en estos casos, ¿verdad? Estos casos no se resuelven con violencia. Jesús es el rey de la paz, el rey del amor.
Así que él sabe cómo manejar la situación. Aunque vaya en su contra, Jesús está en control de la situación. Usted puede ver que él está en control. Y mire qué dice el versículo 53. Este versículo es bien importante porque mire hasta dónde podía llegar Jesús. Sin embargo, él no usó esta opción. Le dice a Pedro, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? O sea, como diciendo, no te metas a defenderme así, le dice. ¿No crees que yo puedo? O sea, yo no estoy indefenso, le dice Jesús. No estoy indefenso. ¿No crees que yo puedo acudir a mi Padre? Y al instante, dice, pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles, dice. Imagínense. Hablando de algo, de un poder sobremanera grande, ¿verdad? Que en la Biblia se dice de que una vez Dios mandó un ángel y destruyó un ejército de más de 100,000 hombres, un solo ángel. Ahora imagínense 12 legiones de ángeles, 12 batallones de ángeles. O sea, Jesús dice, yo tengo a mi disposición todo el poder del cielo, pero no lo quiero usar porque yo no soluciono las cosas con violencia, ¿verdad? Y aparte, el plan de Dios es de que yo tengo que morir. Me tienen que hacer una injusticia. Ese es el plan de Dios. Ya está escrito, como diciendo, no vamos a cambiar los planes de Dios. Yo no los voy a cambiar. Así que las cosas van a pasar como van a pasar. Es lo que está queriendo decir Jesús. Dice, versículo 54, pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Dice Jesús. Si yo pido a los ángeles para que me defiendan y destruyo todo el ejército romano, de poder hacerlo lo puedo hacer, pero no es el plan, dice. No ese es el plan. El plan es de que yo llegue a la cruz. Aunque no lo dice, ¿verdad? Pero es el plan. De que Jesús llegue a morir para que a través de su muerte los pecados de la humanidad pudieran ser perdonados. Jesús está actuando de acuerdo al plan de Dios. Versículo 55, y de inmediato dijo a la turba, o sea, es el grupo de gente que venía haciendo alboroto. ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron, no me arrestaron. Versículo 56, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. O sea que Jesús estaba sometiendo voluntariamente a que las cosas pasen según el plan de Dios, ¿verdad? Él estaba en total control de lo que estaba pasando y sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, él tenía sujetado sus emociones, su poder para ese momento, para que en ese momento el plan de Dios pudiera seguir su curso, su desarrollo y pudiera llegar a la culminación, ¿verdad? Entonces, dice el versículo, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cuando vieron que Jesús no estaba poniendo resistencia, pues quizás ellos pensaron, pues era el momento de correr antes de que también a nosotros nos atrapen y nos juzguen injustamente y nos crucifiquen, en fin. Ellos tal vez pensaron lo peor en ese momento de que les podía pasar, así que ellos corrieron y dejaron solo a Jesús, tal como Jesús lo había predicho, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, de que Jesús voluntariamente, él se somete al plan de Dios. Él no usó la fuerza, no usó la violencia, ¿verdad? Ni la fuerza física, ni tampoco él buscó destruir a aquel ejército o aquella gente, castigándolos a través de los ángeles que pudieran venir a su auxilio, porque el plan de Dios era otro, ¿verdad? Así que podemos ver que todo está cumpliendo de acuerdo al plan de Dios. Todo está cumpliendo de acuerdo al plan de Dios. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo hasta aquí.
cómo están viendo la situación, cómo están viendo las cosas que van pasando. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, es bienvenido. ¿Nadie? ¿Alguna vez usted ha actuado con violencia? ¿Alguna vez usted ha actuado con violencia? Se ríe la hermana Clara. Sí, ¿verdad? A veces nos gana el temperamento, ¿verdad? No podemos controlar nuestras emociones. Como Pedro, Definitivamente pasa. como Sí. Pedro agarró el machete y le tiró el machetazo a aquel hombre y le cortó la oreja, ¿verdad? Imagínese qué tremendo haber sido en esa época. Imagínense, y Jesús recogiendo la oreja y poniéndosela de vuelta al hombre, ¿verdad? ¿Cuánto era el amor por nosotros más que nada, no? Ajá. El que llevaba el machete y luego el que le salvó la orejita fue él, el que se lo puso de vuelta. Mire, sí, aunque Mateo no lo menciona, pero en el Evangelio de Lucas se menciona, ¿verdad? Marcos. Entonces estamos viendo que lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo es que uno tiene que estar en control de lo que le va a pasar, de las situaciones adversas? Uno debe de perder el control. Vemos por un lado Pedro que pierde el control de sus acciones, se pone violento, no podía mantener la calma, pero Jesús sí mantiene la calma, ¿verdad? Jesús mantiene la ecuanimidad, o sea, es bien tranquilo, bien, sí tal vez estaba tenso, pero no estaba violento, ¿verdad? Y eso es lo difícil de hacer. Uno puede estar tenso por la situación, pero tranquilo, o sea, sin violentarse. Con dominio propio le llama la Biblia a esta situación. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Vamos a pasar entonces al versículo 57. Versículo 57 es cuando Jesús llega o lo llevan ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Vamos a entrar a esa parte. Versículo 57. Jesús ante el consejo. O sea, el consejo es el grupo de líderes religiosos que dirigían la religión en Israel. Y había el jefe, el jefe era el sumo sacerdote, que aquí dice el nombre, ¿verdad? Dice, los que habían arrestado a Jesús, verso 57, lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote. La palabra sumo quiere decir el más alto, el de grado más alto, el sacerdote de grado más alto, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. O sea que ellos ya estaban reunidos, ¿te das cuenta? Ellos sabían de que esa noche tenían que hacer su plan de sentenciar a Jesús para que el pueblo no se enterara, para que al día siguiente, muy temprano en la mañana, ya estuviera hecho el juicio, ya estuviera todo arreglado y el pueblo no tuviera tiempo de reaccionar. Porque tal vez muchos iban a oponer a los que conocían a Jesús, tal vez iban a oponer y entonces ellos dicen, no le vamos a dar oportunidad a la gente que sigue a Jesús de reacción. O sea, lo vamos a hacer todo tan rápido que no va a haber oportunidad. Versículo 57 dice eso, ¿verdad? Que estos ya se habían reunido. Ya sea que ya estaban listos para enjuiciar a Jesús. Verso 58. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. O sea, donde vivía el sumo sacerdote. Llegó Pedro, ¿verdad? Siguiendo al grupo de lejos. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Pedro no huyó, pero estaba siguiendo la situación a cierta distancia. Verso 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Fíjense, hermano, de que
Los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Creo que es el 9º mandamiento. Y fíjese que estos líderes religiosos estaban buscando, dice, alguna prueba falsa, un falso testimonio. Entre todos estaban maquinando en sus mentes algún falso testimonio para que condenara a Jesús a muerte. O sea que si Jesús no había cometido ningún pecado, pero ellos ya lo estaban cometiendo. Al estar en ese complot, ¿verdad? De buscar una falsedad. ¿Cómo acusar a alguien falsamente? Entonces podemos ver que esta gente, pues, era muy religiosa. Pero como Jesús le dijo, que eran, por fuera se miraban bonitos como un sepulcro, que están bien pintaditos por fuera, pero por dentro están podridos, ¿verdad? Y aquí podemos verlo, ¿verdad? Que cómo es que esta gente estaba, no tenía una dignidad moral. Y estaban oficiando en el templo, imagínense, supuestamente sirviéndole a Dios, al Dios que es santo, santo, santo. Y ellos aquí con sus falsas cosas, ¿verdad? Con sus malos manejos y así tenían otras cosas, ¿verdad? Pero podemos ver que ellos estaban buscando un falso testimonio, ¿verdad? ¿Cómo acusarlo falsamente? Pero el versículo 60 dice, pero no lo encontraron. No buscaban qué cargos falsos ponerle a Jesús. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, dice. En otras palabras, ellos estaban de acuerdo que hubieran falsos testigos. Fíjate hasta dónde ellos estaban quebrantando la ley de Dios. Dice, por fin se presentaron 2, dice, que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y construirlo en 3 días. Fíjese, esta gente declaró eso, que Jesús había dicho eso. Pero en realidad ellos cambiaron ciertas palabras. Jesús dijo, destruyan este templo, dijo, y yo lo reconstruyo en 3 días. Dijo. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿verdad? No estaba hablando del templo literal de piedra que estaba ahí. Pero como ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, lo estaban acusando de que él iba a derribar el templo. Jesús nunca dijo, yo voy a derribar el templo. Fíjense. Jesús dijo, derriben ustedes este templo, hablando de él, y yo les demuestro que en 3 días lo levanto. Pero está hablando de él mismo, de su cuerpo, que ellos iban a derribar a Jesús. Pero Jesús nunca dijo que él iba a derribar el templo de piedra que estaba ahí, donde se hacían los sacrificios y todo. En otras palabras, le cambiaron las palabras, se las malacomodaron, como que él dijo que se estaba hablando del templo construido de piedras, ¿verdad? En otras palabras, habían tergiversado la declaración de Jesús y la habían mal acomodado ahí las palabras para que pareciera que él había dicho algo malo, ¿verdad? Versículo 62, poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Como diciendo, ¿es cierto lo que están diciendo de ti? Al menos di que si es cierto o no es cierto. Pero Jesús, dice el verso 63, se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió. Entonces el sumo sacerdote hizo a un lado la primera acusación que le hicieron, porque Jesús no respondió ni sí ni no. Entonces dice el versículo 63, pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió. Le va a hacer otra pregunta más comprometedora. Y le dice, te ordeno en el nombre del Dios viviente. Otra versión dice, te conjuro. O sea, quiero que bajo juramento, eso quiere decir, me digas la verdad.
de lo que te voy a preguntar. Eso le está diciendo en este versículo. Le dice, te ordeno en el nombre de Dios viviente que me digas si eres el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios. Esa fue la pregunta directa que le hizo el sumo sacerdote. Y en el versículo 64 Jesús responde, tú lo has dicho, le dijo. Respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, dice Jesús, no solamente digo que soy el Mesías, el Hijo de Dios, pero les tengo algo más que decir, le dice Jesús. De ahora en adelante, verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. O sea, voy a estar en el trono mismo de Dios, dice. Y viniendo en las nubes del cielo, ¿verdad? Esta es una forma de decir, de hablar de su divinidad. Ahorita vamos a explicar esta parte, porque es bien importante. Jesús respondió, tú lo has dicho, y además, desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Él está hablando de una profecía que estaba escrita en el profeta Daniel. Y los sacerdotes y todos ellos lo sabían, conocían esta profecía. Porque en la profecía de Daniel capítulo 7 se menciona que un hijo de hombre iba a estar al lado del trono de Dios y iba a venir en las nubes del cielo a hacer juicio, ¿verdad? Cuando dice que las nubes del cielo, no está hablando en sentido literal, ¿verdad? Sino es una manera de decir que Dios se mueve, cuando hace juicio se mueve a través de las nubes, ¿verdad? Esa es una manera de que se den cuenta de que Dios está presente ejecutando un juicio, ¿verdad? O algo definitivo, un pacto, ¿verdad? Y fíjese que nosotros hemos visto en el pasado esto. Jesús habla de su reinado, o sea que dice, no solo soy el Hijo de Dios, pero soy el Rey del universo. Me van a ver sentado en el cielo, dice. O sea, yo voy a ser el Rey del universo. No solamente soy el Mesías aquí, sino el Rey del universo, le está queriendo decir. O sea, todavía va más allá, dice, de ser simplemente el Mesías, dice. Y luego les dice, Jesús le está diciendo que Él va a reinar después de su resurrección, lo van a ver, aunque ellos nunca lo vieron físicamente. Dice, subiré al cielo y seré juez. Decir, estar sentado a la derecha de Dios quiere decir que Él va a ser el juez y juzgará a ellos, que los iba a juzgar a ellos, viniendo en las nubes del cielo. Y se está refiriendo a una referencia a cómo Dios se manifiesta en las nubes. Y para ver esto, vamos a ver Isaías 19:1, que ya lo vimos en el pasado. Isaías 19:1. Es una manera de hablar que tenían los profetas de cuando Dios hacía juicio. Dice, vienen las nubes. O sea que ustedes van a ver que se va a cumplir. Pero no está hablando de algo literal. Está hablando de una manera de expresar de que Dios se hace presente cuando juzga de una manera visible a través de las nubes, ¿verdad? Isaías 19:1. Aquí habla de un juicio contra Egipto. Y vamos a ver el lenguaje que usa Isaías. Y dice así Isaías 19:1. Profecía contra Egipto. O sea, contra Egipto quiere decir que es un juicio contra Egipto. Miren al Señor, dice el profeta Isaías. Llega a Egipto. ¿Cómo iba a llegar el Señor a juzgar a Egipto? Montado, dice, sobre una nube ligera. O sea, rápida, eso quiere decir ligera. Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. El corazón de los egipcios desfallece en su interior, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto, hermanos, de que este lenguaje que está usando Jesús es un lenguaje que usaban los profetas para decir que venía un juicio y que Jesús mismo iba a ser el juez que iba a estar juzgando a Israel por lo que le iban a hacer, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que entender de una manera profética, de una manera lenguaje profético, no es que sea literal, ¿verdad?
sino que es lo que, pero ellos entendían claramente lo que le estaba diciendo porque ellos sabían ese lenguaje y lo conocían, ¿verdad? Así que nos quedamos en el versículo 64, dice. De ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado como rey, a la derecha del Todopoderoso, como rey y juez, y viniendo de las nubes del cielo, o sea, para ejecutar un juicio. Ustedes se van a dar cuenta, ustedes lo van a ver. O sea que sabemos que el juicio llegó en el año 70, ¿verdad? Y muchos de ellos estaban vivos cuando llegó el juicio, 40 años después. Y mire lo que dice el versículo 65. Ha blasfemado, o sea, ha dicho una blasfemia, una ofensa a Dios, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. O sea, cuando alguien decía algo así muy terrible o pasaba alguna desgracia o algo, ellos se rompían la ropa, se la rompían como una señal de que algo tremendo algo muy feo, muy tremendo había pasado, estaba pasando. Entonces, esa era una reacción que ellos tenían en su cultura. Claro que ahora nosotros nunca nos rompemos la ropa, así es, porque es parte de la cultura de ellos. Así demostraban su indignación, ¿verdad? Entonces dice que rasgando las vestiduras, él dijo que había blasfemado. Y luego dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Si todos nosotros hemos oído lo que está diciendo. ¿Qué piensan de esto? Dijo. Y luego dice, merece la muerte, le contestaron. Entonces, esta declaración de Jesús, ellos la tomaron como una blasfemia, como que él se estaba atribuyendo ser Dios, ¿verdad? Y por esto él merecía morir, ¿verdad? Porque se estaba atreviendo a algo que no era, ¿verdad? Estaba ofendiendo a Dios, como que estaba tomando un lugar que no le correspondía. Pero ellos no entendían que él era el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, merece la muerte, le contestaron. Verso 67. Entonces, algunos le escupieron el rostro. En la cultura de ellos, escupirle el rostro a alguien era una señal de maldición. Yo te maldigo. Bueno, nosotros ahora decimos palabras, nuestras culturas, ¿verdad? Dicen palabras feas. Pero aquí escupirle a alguien era una forma de maldecirlo, de decir que esa persona era lo peor, que era lo más malo que había, en fin. Y le dieron, dice, puñetazos, o sea, le golpearon. La gente, estos religiosos le empezaron a pegar a Jesús con los puños. Otros, dice, lo abofeteaban. Le empezaron a pegar de bofetadas y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Y empezaron a burlarse de él, ¿verdad? Empezaron a burlarse de él y entonces pues ya determinaron de que él era culpable, ya que él era un blasfemo, alguien que estaba atreviendo a hacerse pasar por el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que esto fue lo que no pudieron ellos aceptar, al no comprenderlo, ¿verdad? Y actuaron de esa manera contra Jesús, ¿verdad? Bueno, el tiempo ha avanzado, mis queridos hermanos, y vamos a terminar la narración hasta acá. Y me gustaría que ustedes comenten algo, que comenten si han entendido lo que hemos estudiado, porque aquí hay términos que uno no los puede entender literalmente, ¿verdad? Porque está en un lenguaje profético que ellos usaban en esa época, los profetas, como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un personaje que el profeta Daniel vio en el capítulo 7 de su libro de profecía, de un hijo de hombre, quiere decir de alguien con aspecto humano, ¿no? Que iba a estar en el cielo y que iba a bajar como juez a juzgar a las naciones a través de las nubes, ¿verdad? Entonces, eso es un lenguaje que ellos entendían, ¿verdad? Y se usaba así porque así vemos desde la antigüedad que se comunicaban y daban a entender lo que quería decir. Y eso quiere decir que tenía la autoridad de Dios. Es lo que quiere decir
Quiso decirle Jesús, no solamente soy el Mesías de esta tierra, de Israel, dijo, pero soy el rey del universo, le dijo. Eso les quiso decir, en pocas palabras, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, este está loco, dijeron, está fuera de sí. Entonces, por eso dice que había blasfemado. Aunque nosotros sabemos de que Jesús no estaba mintiendo, simplemente que estaba en un estado de humildad. Él se había rebajado a sí mismo para venir a este mundo en un estado de humildad donde la gente no se iba a dar cuenta que Dios estaba caminando entre ellos, ¿verdad? A través de su Hijo, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Bueno, entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Vemos cómo Jesús, al declarar que Él era el Hijo de Dios y que era el Mesías, Él sabía que le iba a costar la muerte, ¿verdad? O sea, que iba a ser juzgado y iba a ser condenado. Pero aún así, Él sabía de que ese era el plan de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver para terminar este capítulo, la próxima clase. Pero no sé si ustedes quieren comentar algo sobre lo que hemos estudiado, cómo es que se fueron dando las cosas y cómo Jesús se mantuvo tranquilo, ecuánime, a pesar de todo lo que iba a sufrir. Él tenía que estar en control de la situación y lo estuvo. En ningún momento él perdió el control y siguió a pie de la letra el plan de Dios, ¿verdad? Así que eso es bien importante en lo que es la obra que él hizo, el trabajo que él hizo para salvarnos, ¿verdad? Para salvar a la humanidad, todo aquel que cree en el Señor, ¿verdad? Así que me gustaría, si es que tienen algún comentario, que ustedes lo puedan compartir y si quieren hablar acerca del carácter de Jesús, lo podemos hacer. Voy a cortar la grabación para que el video no se quede muy largo, pero me voy a quedar unos momentos para que nosotros podamos platicar y despedirnos con una oración.